Bueno, vamos a dar inicio a nuestra quinta sesión de las 10 sesiones que tenemos programadas para nuestro seminario, módulo de líderes de el sistema de gestión y seguridad del trabajo en el sector de salud. Entonces, hemos venido prosegando, ya hemos venido hablando, revisando el texto, las generalidades, todo lo que tiene que ver con los requisitos legales, las normas que están orientadas al sector salud, y nos hemos concentrado en la resolución 2468 del 1 de julio del 2022, que adopta las guías de prevención de exposición a riesgo biológico en seguridad del trabajo. Esta resolución está vigente ya desde el 1 de julio, ya tenemos que empezar, buenas tardes Marcela, tenemos que empezar a la aplicación. Entonces el objetivo en esta sesión es finalizar nuestra resolución y esta semana ya empezar a trabajar específicamente lo que tiene que ver con el sistema de gestión, pero aplicado a la resolución 2468. Hay elementos puntuales que se tienen que seguir trabajando en en el sistema de gestión, de acuerdo al decreto 72, resolución 0312 del 2019, pero en este énfasis lo estamos llevando a cabo. ¿Listos? Vamos a ver el día de hoy otro recurso educativo digital de la sala de obstetricia y de parto. Recordemos que todo este material es de ustedes para que lo puedan trabajar y tener dentro de la organización donde ustedes están laborando actualmente. Bueno, primero si tenemos esa actividad o ese proceso dentro de la IPS. Ya lo comparto el curso de
positiva. De manera constante en la construcción de soluciones educativas, ágiles y sencillas para el cuidado de la vida de la población colombiana. Por eso, te brindamos las siguientes recomendaciones y tips en la ocupación en la sala de parto y gineco-obstetricia. Para la implementación de las normas de bioseguridad universal en unidades funcionales de alto riesgo y o áreas críticas como salas de parto y gineco-obstetricia, debes tener en cuenta que se realizarán procedimientos y que existen riesgos de adquirir enfermedades infectocontagiosas para los pacientes y para los trabajadores. Por lo tanto, hay que cumplir estrictamente las normas de bioseguridad. A continuación, se mencionan los elementos de protección personal a utilizar así. Primero, gorro, una unidad por persona y por turno. Minimiza el riesgo biológico asociado a microorganismos transmitidos por sudor, biota residente, transitoria o patógena de cuero cabelludo. Segundo, gafas, un par por persona, entregadas una única vez, puede tener múltiples usos y se entrega al final del turno para limpiar y desinfectar. Ofrecen protección para tus ojos y deben tener guardas laterales, superiores e inferiores, de manera que prevengan partículas con agentes biológicos que puedan ingresar a tus ojos. Utilízalas para evitar salpicaduras con líquidos biológicos. Tercero, careta, una unidad por persona. Puede tener varios usos. Se debe desinfectar después del uso con cada paciente. Ejerce protección para mucosas de los trabajadores que son susceptibles de exposición a gotas y aerosoles o salpicaduras. Cuarto, respirador de alta eficiencia. Una unidad por persona y entregado por turno. Se debe valorar por parte de la IPS los criterios de uso, cambio y descarte. Garantizan protección biológica frente a agentes microscópicos menores a 5 micras. Quinto, bata manga larga antifluido, una unidad por persona y se entrega por turno. Desechable o lavable antifluidos, manga larga y con resorte en el puño. Ofrece protección corporal y evita que posibles gérmenes existentes en líquidos de precaución universal entren en contacto con la piel en los procedimientos donde se esperan salpicaduras. Sexto, guantes no estériles. Un par y se realiza el recambio a demanda durante un turno. Su uso no reemplaza el lavado de manos, solamente evita la contaminación biológica de las manos por microbios y en general por agentes biológicos y químicos. Recuerda, el protocolo correcto de retiro y descarte para prevenir la contaminación. Séptimo, guantes estériles. Se utilizan para realizar tactos vaginales y se debe desechar luego de efectuar el procedimiento. Recuerda el protocolo correcto de uso y descarte. Octavo, polainas, un par por persona, se entrega y se usan por turno. Son una barrera protectora sobre los zapatos, evitando la contaminación y ambientes y exposición a riesgos por derrame de líquidos de precaución universal, fluidos corporales y salpicaduras. No se recomienda su uso en sandalias y zapatos abiertos. Primero, circulación. Realízala siempre en una misma dirección, evitando el paso de materiales limpios por áreas sucias o contaminadas. En todo momento, utiliza el uniforme de uso exclusivo y elementos de protección. Recuerda realizar la debida asepsia antes de circular por cada área. Segundo, lavado de manos. Recuerda retirar accesorios antes de realizar el proceso. Luego moja tus manos y muñecas. Fricciona con jabón líquido antiséptico hasta la activación y realiza los pasos descritos según el protocolo OMS. Enjuaga. Posteriormente seca con paño desechable los dedos y manos. Realiza el lavado al ingresar el servicio para prevenir infecciones cruzadas entre pacientes, personal hospitalario y visitantes. Tercero, manejo de ropa quirúrgica y elementos de protección personal. Utilízalos como barrera entre las fuentes de contaminación, el paciente o el personal. Recuerda el uso según lo descrito en la matriz de EPP de tu institución y los pasos de instalación de los elementos de protección. La ropa quirúrgica debe ser cambiada diariamente. El diseño debe ser sencillo para facilitar la limpieza y tu comodidad. El uso debes limitarlo al proceso asistencial específicamente. Su elaboración debe ser en tejidos de algodón, evitando otros tejidos que puedan generar energía estática y humedad como potencial cultivo de microorganismos. Cuarto, manejo de elementos cortopunzantes y residuos. Recuerda que estos residuos están constituidos por tejidos y fluidos corporales que se generan durante la atención del parto y deben manejarse como residuos potencialmente infecciosos. Para su identificación, tipificación y separación en la fuente, ten en cuenta lo previsto en la Resolución 1164 de 2002 según el Plan de Gestión Integral de Residuos de tu institución y el Decreto 780 de 2016. Quinto, exposición a peligros biológicos. Si se presenta un evento relacionado, recuerda realizar el manejo inicial según protocolo de ARL, teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio de Salud que están consignados en el protocolo para la atención por exposición de riesgo biológico laboral. El reporte se debe hacer dentro de las primeras 24 y 48 horas al jefe inmediato para posterior seguimiento con la ARL en caso de ser accidente.
Otros riesgos asociados al contenido de la tarea pueden presentarse como el psicosocial y biomecánico. Recuerda, realizar actividad física fuera del trabajo, garantiza una alimentación balanceada, mantente hidratado permanentemente durante la jornada laboral y haz pausas activas. Positiva, Compañía de Seguros S.A. está comprometida con tu proceso de cuidado permanente, por lo cual invitamos a toda nuestra población afiliada a promover el uso correcto y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, así como el aprovechamiento profesional y la educación continua de sus trabajadores a través de nuestro Centro Virtual de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Buenas tardes. ¿Me confirma si se pudo ver el recurso del partido digital? Creo que no. Robinson, ¿se pudo ver? Pero tengo Paula Andrea que no. Listo, Jacqueline. Ok. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, también creo que estamos teniendo de conectividad. No, la presentación todavía no la he puesto. Voy a cerrar mi cámara porque creo que me están escuchando bien, ¿cierto? Pero la presentación hasta ahora la voy a compartir. Entonces, no, la presentación hasta ahora. No, la imagen mía sí está distorsionada, ya la quité. Ahora sí. Bueno, entonces voy a compartir la presentación. Porque sí se escucha. Listo. Entonces, vamos a continuar. Muchas gracias, Robinson. Ok, entonces, son 18 recursos educativos digitales. Hemos visto, creo que 3. Si no alcanzamos a verlos todos, tranquilos, que esto va a ser el paquete que vamos a tener para que ustedes lo puedan trabajar, lo puedan mirar, lo puedan... Y algunos errorcitos de este video que cambia con lo que hemos venido nosotros hablando, ¿vale? Listo, entonces vamos a entrar en la guía número 4, que es la guía de nosotros, la guía que hablamos de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Entonces, desde el ciclo PHBA, entonces estamos en la B, en el planear. En el planear, y eso lo vimos el día jueves, hay 6 elementos. El cuarto es la comunicación. No es hacer un procedimiento aparte, sino en el mismo documento, en el mismo procedimiento, en el mismo plan de comunicación de riesgo que tenemos nosotros dentro de nuestra institución, tenemos que, buenas tardes, tenemos que incluir los elementos que establece la resolución 2468. Entonces aquí nos describe en primer lugar, es importante el suministro de información, tales como informes anuales, boletines, actas de reunión. Y segundo lugar, involucrar, compartir información, perspectivas, creencias, posiciones entre el personal de salud, los organismos de los visitantes. Importante que eso nos va a permitir también ir identificando los riesgos y valorando los peligros. Se debe elaborar un plan de comunicaciones. Yo soy partidario que en las instituciones grandes, a veces estamos involucrados. Por ejemplo, si la institución tiene comunicador social, pues esta responsabilidad del plan de comunicación de riesgo, pues la debe asumir el comunicador social o el área de comunicaciones de nuestra IPS.
Nosotros somos del área de la seguridad del trabajo, conocemos muy bien lo que es la prevención del riesgo y la promoción de la salud, pero a veces pues, nos quedamos cortos con las diferentes estrategias o herramientas que tiene la institución para la comunicación del riesgo. Por eso no es hacer un plan aparte, sino con los elementos que nosotros tenemos, le vamos informando a la institución qué vamos a comunicar, cuál es el propósito, cuál es la meta de la comunicación, a quién se va a consultar, cómo ocurrirá el proceso, cómo se evaluará, cómo se llevará a cabo. Buenas tardes, ¿verdad? Cómo se llevará a cabo este proceso y cómo se desarrollará esa cultura de la organización para establecer una actitud hacia el riesgo biológico. La semana pasada les presentaba este plan pequeño que lo diseñé. Tiene varios elementos. Uno de los elementos que comunica. O sea, que comunica está orientado a lo que nosotros desde el área de la seguridad en el trabajo queremos comunicarle. Ahí están nuestros elementos, ¿cuáles? Lo del sistema de gestión, las políticas de trabajo, las precauciones universales, todo lo que tiene que ver con los procedimientos seguros, la identificación del peligro, la consulta para peticiones y quejas reclamos de seguridad del trabajo, todo lo que tiene que ver con el seguimiento del desempeño, los aspectos ambientales significativos o el PEGIR, ¿sí? Que lo podemos ir trabajando también nosotros de la mano, la política, perdón, los peligros y riesgos de seguridad en el trabajo y todos esos elementos del desempeño del sistema de gestión. Y tenemos que tener muy claro que comunicaremos a nivel interno y que estamos o estaremos haciendo esta comunicación a nivel externo. ¿Quién comunica? ¿Sí? Presentó un accidente biológico en el área de urgencias y trascendió a los medios. Sí, que eso nos pasa muy a menudo. ¿Quiénes dentro de la organización el que atiende los medios? ¿Sí? ¿Quiénes que van a atender a los medios de prensa, radio y televisión? Y si llega a Secretaría de Salud departamental o Secretaría de Salud municipal, ¿quién va a atender también a los entes territoriales? Entonces es muy importante quién lo va a comunicar, a quién lo va a recibir. O sea, que lo podemos también dejar establecido. ¿A quién comunica? Bueno, pues está muy relacionado. ¿Quién comunica y quién va a ser ese receptor? El receptor pues, viene siendo todos los visitantes, toda la comunidad, los actores del sistema de seguridad social, en salud y todas las entidades territoriales que nos visitan. ¿Vale? O sea, aquí están los trabajadores, partes interesadas pertinentes, también nuestros clientes, nuestros usuarios, que prácticamente son nuestros pacientes, proveedores externos, contratistas, el responsable del sistema de gestión, la alta dirección y también pues todo el personal de la organización. Ahora bien, lo que le sigue en estos momentos ya está pues, la forma o cuándo se va a comunicar. Cuando se comunique la política a los objetivos, cuando ingrese un nuevo trabajador, cuándo, el tiempo, modo y lugar de el proceso de la comunicación que nosotros estamos trabajando. Con las reducciones tienen que ser anuales, circular unificada de 4, que es lo importante que ustedes también la revisan, pero también del que pues vamos teniendo nuestra velocidad de la comunicación que vamos a tener nosotros en cada una de estas acciones. ¿Cómo comunica? El cómo comunica es lo que el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo ha podido pues, dar con mayor claridad. Entonces, ahí dice que inducción, reinducción, informes anuales, comunicación por correo electrónico, así estamos viendo aquí, ¿no? Actas de reunión, ¿sí? Ellos ya lo orientan de esa forma. Pero entonces aquí ya dejamos claro nosotros cómo va a ser ese mecanismo de que llegue la información que nosotros estamos viendo. Muchas instituciones le llaman matriz de comunicaciones, otras le llaman plan de comunicaciones,
¿Sí? Es importante que nosotros podamos tener, bien sea la matriz o nuestro plan de comunicaciones muy bien establecido. Bueno, muy bien. Gracias, Gloria. Casi no se escucha, entonces voy a subirle un poco al tono de voz y me comenta Gloria Marina Santander si está escuchando de una forma mejor. Me confirma, por favor, si así o un poco más alto. Otra vez, sí, bueno, ya se está escuchando. Pues, puede ser que bajo el audífono y ahí tengo. Bueno, están las circulares, están los correos electrónicos, lo importante es que nosotros podamos llevar a cabo nuestra matriz de comunicaciones, nuestro plan de comunicación. Porque muchas veces, gracias a Luis Eduardo, muchas veces lo que hacemos es dejar un plan, un procedimiento de comunicaciones, pero no es muy claro. No muy claro. Cuando se presenta el accidente grave o mortal, es cuando empiezan, ya bien sea los planes de emergencia y lo que tiene que ver el MEDEVAC, las evacuaciones y las comunicaciones se ponen a prueba, porque si llegan medios, llegan situaciones que tenemos que estar nosotros preparados para la comunicación de las situaciones de riesgo que se presentan dentro de nuestra organización. ¿Listos? Bueno, entonces ahora viene la conservación de documentos. Recordemos que de la P vienen 6 elementos. Hablamos ya de comunicación, conservación de documentos, eso lo vimos también la semana pasada. Estoy haciendo un breve recorderis. Esa conservación de documentos, entonces está desde la custodia y la historia clínica con la instrucción 2346 del 2007, pero también lo que establece el decreto 1072 en el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, artículos 2, 2, 4, 6, 13, que es la conservación de documentos. O aquí no solamente debemos de tener en cuenta el decreto 1072, sino también el Archivo General de la Nación en el Acuerdo 48, el Acuerdo 49 y el Acuerdo 50 del año 2000. Y la Ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivos para Colombia. Recordemos que contiene este procedimiento. Este procedimiento, ya voy a un momento para que ustedes puedan revisar lo que esto lo vimos la semana pasada. Entonces, este procedimiento de conservación de documentos del sistema de gestión de seguros del trabajo, ¿qué contiene? Pero que tiene que ver el objetivo y el alcance. Está orientado a las directrices, la conservación de registros, documentos que soportan el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El alcance están ya establecidos cuáles serían esos documentos. Son las historias clínicas ocupacionales, los certificados médicos ocupacionales, los registros de entregas de EPPs, los perfiles sociodemográficos, ahí ya están en el alcance. Esos son los documentos que tenemos que nosotros conservar por 20 años, de acuerdo a lo que yo estoy ya van a ser 8 años que lo conocemos. ¿Listos? Entonces vienen las definiciones con respecto a la carpeta, para la edad, los looks, esto lo vimos la semana pasada, el marco legal y las condiciones generales. Esas condiciones generales para la protección, bueno, aquí están los documentos, perfiles sociodemográficos, mediciones y monitoreo, actividades de capacitación, entrenamiento y seguridad del trabajo, registro y suministro de elementos de protección personal y los demás documentos que vamos a ver durante esta presentación. La capacidad, entonces, cómo está establecida, cómo se llevará a cabo para albergar los documentos de forma natural, cómo se van a incrementar, cómo va a ser la tabla de retención y las condiciones ambientales. De las condiciones ambientales, la ventilación debe permitir las condiciones ambientales de depósito y del espacio que garanticen la conservación del documento, que deben tener estanques, una conservación de estanques, deben permitir una adecuada ventilación. Yo sugiero hacer una medición de CO2, que no vaya a pasar de 1000, que es el límite que tiene establecido, no el Ministerio de Salud ni el Trabajo, sino OIT, y tiene que ver con CO2 a nivel de ventilación. Y la iluminación debe
de evitar la incidencia de luz directa sobre documentos y contenedores. Bueno, esto lo vimos la semana pasada con relación a cada uno de los soportes en papel, como está la fotografía. Eso va a ser parte. Hay una NTC 4436 que habla del gramaje que podemos ir utilizando. Siempre les recuerdo, no vayan a firmar en micropuntas o esteros de tinta húmeda. A muchas personas les gustan estos esferos de micropuntas o de tintas, porque en la conservación estos documentos se pueden decolorar y pueden perder su nitidez, perder su coloración con el tiempo, pues se pueden perder esa legibilidad de la información. Listo, ya están las unidades de conservación. Si dentro de nuestra institución tenemos archivo, pues el objetivo es que archivo se haga responsable también del procedimiento de conservación de documentos y registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de nuestra organización. ¿Listo? Entonces, eso lo desarrollé para ustedes con cada uno inmobiliario como es. Lo importante es revisar con el que ustedes tienen, porque ya me imagino que el sistema de gestión ya ustedes deben tener alguno. ¿Ya listo? Lo importante es empezar a ir con. ¿Listos? Voy a volver a la presentación. Esta es la E, ahora viene la número 6. La número 6, bueno, esto también ya lo hemos visto, la planeación de las actividades. Esa planeación y control de los riesgos. Entonces tenemos que tener en cuenta el esquema de jerarquía. Hay que hacer una buena medición de los factores de los peligros y riesgos para poder tener un esquema de jerarquía con eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativos, control de protección individual y colectiva, para poder generar las medidas de prevención y control. ¿Listo? El objetivo es que esa sugerencia de medidas de prevención y control, como dije la semana pasada, no solamente sean esas, sino todas las que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver un número bastante grande de medidas de prevención y control. Yo les voy a explicar qué es control administrativo, control de ingeniería, EPPs, sustitución o controles de eliminación. ¿Listos? Ahora bien, lo vamos a hacer, vamos para la C. Ya terminamos el ciclo, la primera P, la P, pues, ¿no? Del ciclo PHBA, que son 6 elementos. ¿Sí? Vimos comunicación, observación de documentos y lo que tiene que ver con planeación de controles y riesgos. En el hacer, conforme a su planeación estratégica, los responsables de cada proceso. Recuerda que al principio hablamos de los responsables, hablamos de un poquito por acá. Los responsables, en la designación de esos responsables, se deben de tener la claridad que van a estar dentro de los comités de vigilancia epidemiológica, hoy, digamos, en las instituciones, comités de inspecciones, de calidad, de ambiente, los grupos primarios de seguridad en el trabajo, estos responsables. Tres, el C, son los que van a tener también esas funciones específicas en el hacer, en la ejecución de la gestión del riesgo biológico en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahora vamos al verificar. El verificar ya va muy orientada a estas acciones que se están desarrollando de la mitigación de la exposición del riesgo biológico, que nosotros debemos de monitorear de una forma permanente. Entonces, hoy vamos a hablar de auditorías internas y externas, cumplimiento de indicadores y los reportes a alta gerencia. Yo me imagino que ya la gran mayoría de IPS que están en el día de hoy ya hicieron su auditoría interna, porque es uno de los elementos para cumplir el ciclo PHBA. Estamos en la B. El ciclo PHBA, y para que nuestra evaluación de los estándares mínimos esté sobre 85, que es lo que buscamos para no tener planes de mejora tan fuertes, sino pues ya de acuerdo al 72, que lo podemos tener sobre 85, pues ya saben a que hago referencia con ese 85%, que está muy orientado a que pues, esas revisiones sean ya como de sostenimiento por parte de nosotros. Entonces, en este proceso tenemos que recopilar toda la información, analizar todos los datos apropiados y evaluar la idoneidad y eficacia del sistema de gestión.
sistemas de gestión tienen que ser evaluados. Y esa es una frase de cada. Lo que no se evalúa no se vive. Ustedes lo han escuchado en la gran mayoría de conferencias, capacitaciones que hemos estado. Y se mantiene. Tenemos que seguir evaluando la eficacia del sistema de gestión y evaluar donde la mejora del sistema se puede hacer. Ahora, hay que mirar pues, con lo que dice las auditorías del sistema de gestión a nivel de la gestión del riesgo biológico. Si yo estoy cumpliendo el plan, yo me imagino que en este momento las auditorías van a ser un poco complejas porque hay elementos que no estamos cumpliendo o apenas estamos en la construcción de ese indicador, de ese elemento que establece la resolución 2468. ¿Vale? Entonces, ¿qué buscamos? ¿Qué revisamos? Establecer y mantener procedimientos para definir, registrar, analizar y aprender de accidentes de trabajo. Eso también lo vimos la semana pasada. Este cuadro no es del decreto 1072, no es de la resolución 2468, sino de las acciones que hace el Ministerio de Inspección y Control. Cuando tenemos una frecuencia de accidentalidad en nuestra organización, es importante tener un cuadro muy parecido a este con el trabajador, la fecha del accidente, el tipo de accidente, cuándo fue la fecha del reporte a la ARL, si fue un accidente grave o mortal, cuándo fue la fecha de reporte al ministerio, me falta una que es la EPS, si se hizo la investigación, el reporte de investigación en la ARL y las observaciones. Aquí es muy importante revisar que tengamos nuestros planes de acción, nuestros planes de mejora ya finalizados. Estos elementos les permite la traza del ministerio. Cuando ustedes piden un certificado de accidentalidad a la ARL, si le aparece en el año 2022, por ejemplo, 10, 15, 20 accidentes, yo sugiero que tengan este cuadro, porque este cuadro les va a proporcionar a ustedes la información para poder revisar que se hayan cumplido cada una de las acciones que tiene establecida la legislación colombiana, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, como este del 10 de febrero, no se logró vencer, no se logró, no, ni idea de ese accidente, se pregunta y nadie sabe, ¿sí? Entonces, que no nos pase como organización de que tenemos un certificado de accidente laboral emitido por la ARL diferente a los datos estadísticos o registros que yo tenga de mi sistema de gestión. ¿Listos? Bueno, esa recolección y análisis de datos de las auditorías, pues, permite también conocer todos esos indicadores de los resultados. Ya hemos hablado, lo hemos revisado puntualmente, con los ejemplos que también tenemos esta semana, de revisar cada uno de esos indicadores, de esos 33 indicadores de resultados, cómo se van a llevar a cabo, pero desde el punto de vista de riesgo biológico. Vamos a ver desde el riesgo biológico. Ustedes van a tener otros de capacitación, inspecciones, pero bueno, eso es tan más orientados al sistema de acción, pero lo iremos a hablar de También hoy vamos a hablar de las auditorías. Pero las auditorías pueden ser internas o externas, las cuales no requieren consentimiento, pero sí deben ser anticipadas y planeadas como parte del sistema de aseguramiento de la gestión de activos. Esas auditorías se enfocan a identificar la conformidad con normas internas o externas, procedimientos o requisitos legislativos, por lo cual debe tener registros que respondan a dichas necesidades técnicas, legales y de instrucción en las que se encuentran. ¿Qué revisamos? Matriz de riesgos, matriz de registros de accidentes de trabajo biológico, registros de vacunación, historia clínica ocupacional, lista de chequeo para visita de inspección del biológico, registro de entrega y uso de PPs. Recuerda que eso lo hemos venido hablando. Mostramos un registro de uso, una entrega de uso y de recambio de elementos de protección individual. Elementos de protección individual, no, los elementos de protección personal, registro diario de recolección de desechos interno y externo, registro de recolección de ropa, registro de actividades de educación y formación y los sistemas de vigilancia epidemiológica. Entonces, me voy a volver un momento.
Las auditorías se enfocan hacia identificar la conformidad con normas internas o externas, procedimientos o requisitos legislativos para lo cual la gestión de riesgo debe tener registros que respondan a dichas necesidades legales y técnicas. Entonces, ¿aquí qué sucede? Y aquí nosotros tenemos que estar trabajando fuertemente en estos requisitos legales que nosotros ya conocemos. ¿Cuáles requisitos legales? Resolución 2468, decreto 1072, resolución 0312 y lo que hemos visto en los recursos educativos digitales. Entonces, vamos a ver ejemplos de 3 formatos que pide, documentos que pide el Ministerio del Trabajo. Uno es el programa de auditorías. Ese programa de auditorías, yo diseñé uno de los que llevamos a cabo, debe tener un objetivo, pero, ojo, este es muy de la mano con la resolución 2468, porque muchas veces se hacen las auditorías y no establecen el requisito legal que estamos nosotros incumpliendo o la no conformidad del requisito legal. Y eso es muy importante que nosotros lo tenemos ya. Uno dice, bueno, listo, incumpliendo la política. ¿Cuál es el requisito? Hay que establecerlo. Pues bien, una vigencia, este es del año 2022, fecha de elaboración, fecha de aprobación. El objetivo, determinar el cumplimiento de los requisitos del decreto 1072 en el libro 2, parte 2, capítulo 4, capítulo 6. Determinar el cumplimiento de la política, identificar áreas de potencial mejora del sistema de gestión. Toda esta parte que está acá arriba, esta del número 1, ustedes ya la conocen. ¿Por qué? Porque es 1072. Porque es 0312. Ya la conocen. Doy por hecho que ya el sistema de gestión está muy bien estructurado. Sí, muy bien estructurado. Entonces, ahora, ¿dónde vamos a hacer énfasis? Aquí voy a arreglar este. ¿Dónde vamos a hacer énfasis? En la matriz de riesgos y peligros biológicos. En la auditoría. ¿Y quién no va a hacer énfasis? En la resolución 2468 del 2020. Vamos a hacer énfasis en la matriz de registro de accidentes biológicos, que incluye datos del trabajador y reporte de pruebas serológicas y otras variables que definan la institución. Hay que revisarlo en la auditoría. Registros de vacunación. ¿Se acuerdan que cuando digamos la matriz, el modelo de matriz de peligros de España hablaba de unos registros, de unos alcances que si estaba sobre 90 cuánto era, si estaba sobre 70 cuánto era, si era 50. Yo me imagino que usted en este momento ya dentro de la organización tenemos ya los porcentajes de registros de vacunación. Historia clínica ocupacional, pues aquí voy más orientado al certificado médico ocupacional. Sí, porque la historia clínica ocupacional tiene su custodia por la resolución 2346 del 2007. Entonces, ahí vamos a mirar sobre los registros, registros de la resolución 2346, que tiene que hablar con el certificado ocupacional. Muchos le llaman certificados de aptitud, con P, de aptitud ocupacional. Si ustedes revisan la resolución 2346, por ningún lado hablan certificados de aptitud. Entonces, apto o no apto. Ustedes pueden revisar la resolución 2346. Si aquí hay médicos, hay que revisar porque el certificado médico ocupacional habla de restricciones, con restricciones, sin restricciones. Es hacia orientar. Y es de una de las situaciones que hemos venido siempre hablando con el equipo médico de medicina laboral, perdón, de medicina del trabajo, que los certificados ocupacionales, pues la palabra apto a la luz de la legislación vigente en Colombia no existe. Sí, revisen la resolución 2343 del 2007. Revisenla y verá que no. Y muchos, ustedes pueden ver muchos certificados, se llaman certificado de aptitud y es certificado médico laboral. Entonces, certificado médico laboral
para poderlo llevar a cabo. Entonces, es una de las recomendaciones que siempre les dejo a todos. ¿Listos? Lista de chequeos para visitas e inspecciones, áreas de procedimiento, manejo de desechos o elementos cortocruzantes, residuos, uso de elementos de protección personal, registro de entrega, registro diario de recolección de desechos interna y externa, registro de recolección de ropa, registro de actividad de educación y capacitación y el sistema de vigilancia tecnológica. Ojo que estamos hablando de un programa de auditorías. Yo le llamaría integral porque vamos a tener, aparte de los otros peligros, también vamos a hacer el énfasis a riesgos biológicos, ¿sí? Procesos, recursos, ¿quiénes serían? Jefes, recursos humanos de área, jefes de área, responsable del sistema de gestión, auditor, técnicos, físicos y de información. Y aquí empezamos a mirar los procesos que hacemos en planificación, cuando está programada, todo lo hacemos, bueno, en empresas pequeñas, lo hacemos en 1 o 2 días, gestión de los peligros y riesgos, la gestión integral del riesgo, que está orientada a la capacitación, documentación, rendición de cuentas, preparación y atención de emergencias, investigación de incidentes y accidentes, indicadores del sistema de gestión y la auditoría. El objetivo es que nosotros en nuestro programa de auditoría pues, podamos dejar muy claro cada una de las acciones. Viene una observación y eso es fundamental. Aquí. Participación del FOBAS. Y eso yo siempre lo resalto. Porque muchas veces lo primero que piden es el ministerio, el auditor. El FOBAS participó en la planeación. Pues sí, claro, aquí está. Y siempre pues, estamos hablando de los cumplimientos de los requisitos legales. Pues, durante el proceso de auditoría se verifica el cumplimiento de las obligaciones del empleador contratante, responsabilidad de los trabajadores, requisitos normativos aplicables. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Cuando el auditor, cuando ustedes vayan a revisar, a orientar el proceso de auditoría, siempre, por favor, requisitos normativos aplicables. ¿Sí? Requisitos, y ahora vamos a ver un ejemplo cómo se lleva a cabo de esos requisitos normativos aplicables. Que muchas veces empezamos a recitar elementos del sistema de gestión, pero sin un requisito legal. Y ahí quedamos un poco incompletos con la auditoría, ¿vale? Porque la no conformidad, pues, es el hallazgo del no cumplimiento de un requisito legal. En seguridad del trabajo sabemos que todo es absolutamente legal. Nuestro esquema de conocimiento en seguridad del trabajo es legal. Si le quitamos lo legal, no queda nada. Y eso lo hemos manifestado en diferentes intervenciones al Ministerio del Trabajo. Si le quitamos lo legal, se cae todo, desde la política, de la inducción, reinducción, todo es un requisito legal. Por ello, nuestras auditorías se orientan a estos requisitos, a estas normas. ¿Listos? Aplicables a la resolución 0312 y que no se las olvide con sus equipos de trabajo, que es la resolución 2468. Y aquí está el principio para el sistema. ¿Listos? Bueno, este es el programa de auditorías. Ahora vamos a ver un plan de auditorías. Lleva muy de la mano este plan de auditorías. Aquí está. Este plan de auditorías va muy de la mano. Aquí está. Este plan de auditoría va de la mano con el programa de auditorías. ¿Listos? Estamos tal cual. Del objetivo que ya hemos planteado, el alcance de la auditoría, los requisitos de la resolución 2468, pues más rápido. Aquí ya establecemos quién va a ser el equipo auditor, si hay un auditor líder, qué miembros adicionales tenemos, cómo se va a llevar el plan de auditoría con la fecha, hora, reunión de apertura y los elementos del proceso o actividades que ya planteamos. Y quiénes van a ser los auditados. El auditor, entonces aquí está el nombre del auditor, pero aquí están los auditados. Llevamos las observaciones y el cierre. Aquí firmamos. Algunas empresas, algunas instituciones también hacen que firme el presidente del COPAS.
también es válido que lo puedan hacer. Entonces, ahora vamos a ver el informe de auditoría. Y aquí vamos a ver. Ya el informe de auditoría sí debe tener muy establecido el objetivo, el alcance de lo que tenemos nosotros, las actividades desarrolladas, qué fortalezas tiene nuestro sistema de gestión, qué oportunidades de mejora tiene nuestro sistema de gestión y las no conformidades. Entonces, esas no conformidades va muy de la mano con el requisito, con la norma y el artículo numeral, o lo que llamar requisito, está establecido. Así lo dice el decreto 1072 y lo reafirma la resolución 2468. ¿Sí? Entonces aquí está el decreto. No ha realizado un simulacro con la participación de todos los trabajadores. Bueno, esto es a nivel general, un sistema, un control de riesgo lógico. Decreto 1072-2015. La organización no ha realizado auditorías por el año 2022. Y también, pues, llevamos las conclusiones de la auditoría. Cuántas fortalezas, cuántas oportunidades de mejora y cuántas no conformidades se obtuvieron. Ojo que las no conformidades pues, están muy orientadas a el no cumplimiento de un requisito legal. En ocasiones, muchas veces encontramos que no lo relacionan de esta forma, con la norma y el artículo en numeral. Pero también dentro de las auditorías es importante que aparezca esta evaluación de los estándares mínimos. Muchas veces se está haciendo la evaluación de los estándares mínimos y uno va a revisar los informes de auditoría y no lo contempla. ¿Sí? Al no contemplar estos elementos, uno dice, bueno, ¿cómo hizo la evaluación de los estándares? ¿Cómo se relaciona con las auditorías? ¿Cómo se relaciona con el sistema de gestión? Entonces, muchas veces la evaluación de los estándares va por un lado y las auditorías del sistema de gestión van por otro lado. Eso no debe pasar. Entonces, debemos ir de una forma coherente y congruente de mi evaluación de estándares. Por ello, las auditorías muchas veces están haciendo a finales de, por ejemplo, como para la RL, a finales antes del 31 de diciembre de la vigencia, y pues se evalúa cada estándar y el valor obtenido, que este formato, esta información es muy igual, debe ser muy similar al que estamos llevando nosotros con al Ministerio del Trabajo. Y aquí están básicamente los requisitos de no cumplimiento. Hablábamos de 1, 2, 3, 4 y 5 no conformidades. Y el resultado obtenido es moderadamente aceptable, que es lo que llevamos a cabo y generar los planes de mejoramiento con actividades concretas de acuerdo al decreto 10.20. Uno de los, esta información ustedes ya la conocen, me imagino que la deben ya de conocer porque es información que hemos trabajado ya a lo largo de 3 años, ya llevamos 3 vigencias haciendo evaluaciones de estándares mínimos, pero lo que uno encuentra muchas veces en las auditorías es que no aparece toda esta información o estos registros. ¿Y qué sucede? Que muchas veces quienes están haciendo los procesos de auditoría desconocen los requisitos legales aplicables en seguridad del trabajo. Y ahora, pues, la resolución 2468, quien hace el proceso de auditoría debe conocerla. Hacer un proceso de evaluación de cada uno de los requerimientos y requisitos que están establecidos. ¿Listos? Este material es para ustedes. Vamos a seguir con la presentación. Esto era con el tema que traía el guiador de las auditorías internas y externas y se verifica. ¿Qué hacemos énfasis nosotros en la auditoría? A la matriz de peligro y riesgo biológico y cada uno de estos elementos que están establecidos, que aparezca, que tengamos matriz de peligro y riesgos biológicos que encontramos, matriz de registros de accidentes biológicos que incluye datos del trabajador, reporte, pruebas biológicas y otras variables que podemos definir nosotros.
recuerdan la matriz, nosotros tenemos listo, trabajador cuando sufre un accidente leve, grave, mortal, la fecha de reporte, la investigación, el cierre de la investigación, también las pruebas serológicas que nosotros vamos a incluir, porque es lo más importante para usted, ese registro, muy de la mano con nuestro certificado de accidentalidad. Bueno, también ya en el numeral 3, inventario, verificación de inventarios, se debe contar con un inventario a un nivel detallado y frecuente en el cual pueda hacer un conteo apropiado de los materiales que involucren en el centro biológico. O sea, básicamente todos los elementos y acciones, elementos que podamos tener nosotros y que nos permite conocer y mitigar el riesgo biológico. El 4 está orientado al control de no conformidades. Esas no conformidades ya nacen de esos requisitos del sistema de gestión. Hay un incumplimiento de un requisito legal y que estos elementos pues, deben dar consecuencias no deseadas y debe llevar un registro de esta no conformidad y la acción que nosotros vamos a hacer para que se pueda subsanar. Entonces también hemos traído un registro de conformidades que le llamamos en otras instituciones plan de mejoramiento, en otras instituciones le llamamos acciones correctivas y preventivas. Este es el consolidado. Entonces la fecha donde fue la fuente de la auditoría interna, puede ser fuente auditoría interna, puede ser también recomendación de la administradora de riesgos laborales, ¿sí? Visita del Ministerio del Trabajo, inspección y vigilancia y control inspección y vigilancia y control del Ministerio del Trabajo, inspección y vigilancia y control de Secretaría de Salud Departamental, inspección y vigilancia y control de Secretaría de Salud, Secretaría de Salud Municipal no nos aplicaría tanto, pero sí alguna recomendación que nos puedan dar ellos, cuál fue el requisito o norma, si es una no conformidad o es una oportunidad de mejora, cuál fue el hallazgo, cuál fue la acción de corrección, este análisis de causa, acción correctiva, que podemos plantear nosotros, o acción de mejora, y qué acciones llevamos a cabo. Responsable, cuándo la vamos a llevar a cabo y en qué estado está y la fecha de cierre. Aquí, igual. Igual, aquí hacemos este seguimiento de cada una de las no conformidades que nosotros hemos encontrado. Cada vez, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí están las 5 que hemos encontrado. Cada vez que la RL si llega y les genera una recomendación, la podemos colocar aquí, una oportunidad de mejora, una visita del ministerio, igual la podemos ir nosotros trabajando, revisando aquí en cada uno de estos formatos que vamos a dejarles a ustedes. ¿Listos? ¿Ustedes me están escuchando? Listo, Robert. Ok, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a seguir con la presentación. Ese es el registro de no conformidades, de control de no conformidades que nosotros podemos ir llevando. Listo, ahora mismo ustedes ya están viendo. Ahora, listo, ahora vamos en el actuar. El actuar. En la gestión del riesgo biológico implica todas las acciones de la mejora continua. Todo lo que ustedes planteamos del mejoramiento continuo es susceptible a ir mejorando e incrementando todas esas actividades y procesos en los que se llevaría a cabo esta verificación y que nos conlleva el cumplimiento a esas acciones o esas fallas que se presentaron durante el proceso de cumplimiento de los objetivos estratégicos de nuestro accionar de gestión de riesgo biológico. Y se debe fortalecer esa estructura de la empresa, integrar el personal para la toma de decisiones, disminuir los casos de accidente. Lo que buscamos en el actual es
minimizar las condiciones que se han presentado, específicamente en disminuir la accidentalidad, los peligros y riesgos tolerables o no tolerables, pues convertirlos en esos peligros que si estamos en rojos pasarlos en amarillo y en amarillo pasarlos a verde, y en el esquema de jerarquía que tenemos nosotros en nuestra matriz. ¿Listos? Bueno, entonces en este actuar vamos a hacer las siguientes acciones. Definir qué acciones de promoción y prevención con base en los resultados del sistema de gestión biológico se requieren para la empresa. ¿Qué otras medidas correctivas y preventivas y de mejora tenemos que llevar a cabo? Y eso está dentro de nuestro plan de mejoramiento. La ejecución de actividades preventivas y correctivas de la investigación de los incidentes de trabajo. Es muy importante que y lo que hablaba hace un momento de implementar medidas y acciones correctivas de la administradora de los labores. Esas acciones correctivas y preventivas, pues, hacen parte de nuestros hallazgos que hemos encontrado en las no conformidades que hemos identificado en nuestro proceso de auditoría del sistema de gestión. Entonces, aquí hay un modelo, ¿no? Actividad, identificar la no conformidad u oportunidad de mejora. Entonces, las fuentes para la identificación de cumplimiento legal, evaluación de los requisitos legales, la autoevaluación de los estándares mínimos, las fuentes para la identificación de no conformidades, están las auditorías internas y externas, las quejas y reclamos de nuestros usuarios y clientes, y la oportunidad de mejora, siempre van a ser ¿dónde? En las auditorías, en la revisión por la dirección, la investigación de incidentes, la evaluación de riesgos y oportunidades, recomendaciones de la ARL, positiva compañía de seguros y otras partes interesadas en las sugerencias de nuestros clientes. Y la evaluación del desempeño de los ¿vale? ¿Qué evidencia uno muchas veces? Que las auditorías no contemplan todos estos requisitos. La auditoría se concentra más en elementos generales y no tan específicos de la integralidad del sistema de gestión. Hay que evaluar, hay que mirar cómo está si la empresa, si la organización, perdón, si la IPS hizo la autoevaluación y está dentro de los procesos de auditoría. Si uno revisen ustedes la evaluación de estándares mínimos que hicieron el año pasado, ¿dónde reposa? O sea, en un proceso de auditoría, un proceso de revisión por la alta dirección, ya bueno, del COPAS porque se la entrega, sí, el COPAS porque se la entregamos, pero bueno, y participó, pero, y lo demás, ¿dónde está? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde lo podemos ver nosotros y revisar? ¿Listo? Y otro es la corrección de la no conformidad. Es cómo reaccionamos ante la no conformidad, tomando acciones para controlar y corregirla y hacer frente a esas consecuencias. Aquí hay un formato de acciones de mejoramiento continuo que también les voy a dejar a ustedes. Bueno, el 1.5 ya es la toma de decisiones por la dirección o la alta dirección. Bueno, esta alta dirección de la IPS debe revisar periódicamente la gestión y registro de las actividades del sistema de gestión. La periodicidad, como dice el decreto 1072, es mínimo un año. Se hace previa a la auditoría, la revisión por la alta dirección, que debe incluir la evaluación de oportunidades y mejoras, la necesidad de efectuar cambios del sistema de gestión, los elementos que utiliza la dirección para revisión son los resultados, después de la auditoría son los resultados de la auditoría, las evaluaciones de cumplimiento de los requisitos legales, del riesgo biológico, la participación y resultados y consulta. Los resultados de la participación están muy de la mano con el cumplimiento del plan de capacitación del comité paritario, de las reuniones del comité paritario y de las obligaciones que tiene el comité paritario en materia de seguridad del trabajo, respecto a las inspecciones, los seguimientos de los accidentes de trabajo, la participación en las auditorías. Después de la auditoría, pues se hace la revisión por la alta dirección. Y también todo lo que tiene que ver con las quejas, peticiones, quejas y reclamos y el desempeño del sistema de gestión y que nos permitan revisar también el cumplimiento de los objetivos. Esta es una lista de verificación para la revisión por la dirección. Hay unas entradas. Tenemos en estos momentos aquí un ejemplo de cinco entradas. La primera es la información del sistema de gestión. Son el estado de las acciones de las revisiones previas, las que se han realizado.
cambios en las cuestiones internas y externas, en las necesidades y expectativas de las partes interesadas, en los riesgos y oportunidades, cambios en los requisitos legales y de otros requisitos, grado de cumplimiento de la política objetivos, desempeño en los procesos, no conformidad de acciones correctivas, resultados de seguimiento. Bueno, esto está de la mano. Esta dirección por la alta dirección está definida de acuerdo a cada uno de los requisitos legales que tiene establecido el decreto 1072, resolución 0312, resolución 2462. Y todo lo que, si tenemos elementos de calidad, si estamos certificados en calidad dentro de nuestra institución, pues lo podemos incluir, si no lo podemos eliminar. Información de la gestión ambiental también. El 2 y el 3, pues hacen parte del sistema de gestión de nuestra organización. Y la información del sistema de gestión en seguridad del trabajo, la eficacia de las medidas de prevención, los incidentes y accidentes y el cumplimiento de los programas de seguridad del trabajo y el cumplimiento del plan. Las salidas ya es el resultado de la revisión por la alta dirección. ¿Sí? Muchas veces nos quedamos en la verificación, pero ¿cuáles son las acciones para el logro de estos objetivos? Ya en materia de gestión de salud de los trabajadores y contratistas, en el marco de nuestra guía, de la número 4, es muy importante tener nuestros indicadores de estructura, proceso y resultado. Muchos indicadores tienen cobertura de las actividades realizadas. Ese es el más fácil. Número de actividades realizadas sobre las programadas por 100. Esos son los indicadores que siempre nosotros estamos. Esos indicadores son los más sencillos, ¿no? Cobertura, número de trabajadores impactados sobre el total de trabajadores. Eso es cobertura. ¿Sí? Cobertura. Adherencia a las actividades establecidas en el marco del control biológico. Estas actividades ya es mirar el impacto. Se impactaron esas actividades a nuestro sistema de gestión. Cumplimiento en la investigación del accidente de trabajo biológico. Bueno, aquí no es 10 accidentes biológicos graves, 10 investigaciones realizadas. Bueno, eso es cobertura. No, aquí tenemos que estar revisando básicamente ese cumplimiento en plan de mejoramiento. ¿Sí? En las acciones correctivas que se plantearon, el plan de mejora que se llevó a cabo. La frecuencia, el número de enfermedades infecciosas laborales, eso sí ya lo podemos trazar de esta forma. La frecuencia de accidentalidad por riesgo biológico y lo que tiene que ver la proporción de accidentalidad por riesgo biológico. ¿Listos? Ya en el control administrativo, okay, todo es control administrativo. ¿Dónde va a aparecer? ¿Se acuerdan en el esquema de jerarquía? Ese esquema de jerarquía, controles de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección individual y colectiva. Entonces, en los controles administrativos, aparte de los que hemos venido hablando, estos 6 deben aparecer. ¿Sí? Un programa de educación. Ojo que dentro del sistema de gestión también tenemos acciones de capacitación y entrenamiento. Pero vamos a tener un programa, dentro del programa de capacitación, debemos de destacar nuestro programa para el control de riesgo biológico. Otro, desarrollar procesos de educación al personal de salud que elabora por turnos en aspectos básicos de la higiene del sueño y el control de la fatiga. Positiva ha sido una de las administradoras de derechos laborales que más ha trabajado la higiene del sueño, en lo que se llama turning o turnicidad. Y busquemos el material que tiene positiva en higiene del sueño. Hay bastante información respecto al programa del sueño, cómo llevarlo a cabo y el control de la fatiga. Esos elementos, ojo, control del sueño, higiene del sueño y control de la fatiga es un control administrativo que debemos incluir ya dentro de nuestras matrices de peligro. Definir estándares y patrones de tiempos de trabajo y descanso para el personal expuesto a los controles biológicos, a los agentes biológicos con fin de disminuir los niveles de fatiga. Ojo que esto es
peligros psicosociales. ¿Sí? Ay, profe, pero usted me está hablando de biológica, no, está hablando aquí de peligro psicosocial. Higiene del sueño y control de la fatiga, peligro psicosocial. Todo lo que tiene que ver con patrones de tiempos de trabajo y de descanso, control, peligro psicosocial. Contar con suficiente personal de acuerdo con la demanda de servicios. Bueno, sí, hay que revisarlo con la alta dirección, cómo se puede llevar a cabo. Dotación de insumos y suministros. Protocolos, normas y procedimientos para la realización de prácticas seguras en la prestación de servicios, especialmente en transporte de muestras. ¿Vale? O sea, aquí tenemos que estar trabajando entonces, fuertemente en nuestros instructivos de transporte de muestras, manejo de ropas, manejo de residuos, bueno, el procedimiento ya de investigación de incidentes y accidentes de trabajo biológico, instructivos de limpieza y desinfección y esterilización. Que esos ya son elementos mandatorios de la resolución 24. El Ministerio del Trabajo le llega y le dice, bueno, señor, es IPS, muéstreme su instructivo de transporte de muestras. No lo tengo. El de manejo de ropa, no lo tengo. Manejo de residuos, no lo tengo. Investigación de incidentes y accidentes de trabajo biológico, no lo tengo. Limpieza, inspección y esterilización, no lo tengo. Y eso no le dice resolución 2468. Y esto se tiene que auditar. Esto lo tenemos que auditar, lo tenemos que revisar. Y esto debe estar en nuestro sistema de gestión. Seguimiento de la aplicación de las precauciones estándar, dotación de recipientes para el desecho de elementos cortopulsantes, adquisición de recipientes para la disposición de residuos cortopulsantes, de acuerdo a la normativa vigente, señalización y rotulación. Vean estos controles administrativos. Tenemos alrededor de 10 controles administrativos que deben de aparecer en nuestra matriz de peligros, bien sea la de riesgo biológico que establece el Ministerio del Trabajo o las que ustedes en este momento le están actualizando. Imagino que están actualizando las matrices de peligro y están incluyendo esos elementos que establece la resolución 2468. Ya es mandatorio. Debe existir etiquetas de alerta de peligro biológico en los siguientes casos. Señalización. Etiquetas. Etiquetadas. Recipientes para eliminación de elementos cortopulsantes. Refrigeradores y congeladores que contengan sangre y otros materiales potencialmente infecciosos. Recipientes utilizados para guardar, trasladar o enviar sangre y otros materiales. Bolsas y canecas, zonas de almacenamiento. En cada servicio de sistema señal que indique los elementos de protección personal de uso obligatorio, las precauciones estándar que deben cumplir, la prohibición de comportamientos que pueden facilitar la atención de agentes biológicos. Por ejemplo, no consumir alimentos en esta área. Prohibido. ¿Sí? La disposición de elementos para función post-exposición. Establecer áreas de sistemas de selección y clasificación de pacientes. Vean que ya empezamos a hablar muy, muy finito de lo que nos hace falta. ¿Sí? ¿Qué nos hace falta? Ir revisando. Mira, que nuestros sistemas ya empiece a contener, que contenga cada uno de estos elementos que ya los tenemos. Todos son controles administrativos. Controles administrativos. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar de los elementos de protección personal. Se deben adoptar disposiciones para desarrollar las medidas de identificación de peligro y evaluación de riesgos. Tenemos que tener una muy buena valoración, identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo para el establecimiento de controles. Se identifica, se evalúa, se valora y se establecen controles. Esos son los 4 elementos que tenemos que tener muy claro. Lo más fácil siempre empezar es por el establecimiento de controles. Y el más fácil y el más tangible es EPPs. Viendo que en el esquema de jerarquía, los elementos de protección personal son los últimos que están en el esquema de jerarquía. Entonces, ojo, hay que trabajar fuertemente en eliminación, sustitución, control de ingeniería y controles administrativos. ¿Listo? Es obligación de los empleadores y o contratantes en el marco del sistema de gestión determinar los elementos de protección personal que necesitan utilizar sus trabajadores y o contratistas, con el objeto de resguardarlos contra posibles perjuicios de salud o su integridad física, derivado a la exposición de los peligros y riesgos en sus puestos. La identificación técnica a quienes corresponde al empleado. ¿Sí?
al empleador que le corresponde. Y está establecido en la resolución 2468. ¿Listos? Vacunación, que es el número 5. Ya la OMS define qué son las vacunas, cómo se deben llevar a cabo estos registros individuales y colectivos. Aquí les digo el programa de vacunación, los registros individuales contendrán como mínimo la siguiente información: nombre del personal de salud, fecha de nacimiento, fecha de vinculación laboral, cargo, área, tipo de contrato, nombre de la empresa, contratante, cuando aplique, cuando se requieren resultados de pruebas serológicas para hepatitis B, rubiola, varicela, con la fecha de cada una, vacunas aplicadas previamente que ya han sido aplicadas o no en institución con su respectiva documentación, vacunas requeridas de acuerdo a la susceptibilidad del personal, biológico aplicado de dosis correspondiente, fecha de aplicación, casa productora. Estamos en una IPS, considero yo, que ese 5.1 ya lo hemos abordado, ya lo tenemos a la mano. ¿Listos? Bueno, ahora viene la desinfección y esterilización en las IPS. Es uno de los instructivos de los procesos de control que se tienen para la desinfección y limpieza en estos ambientes, que debemos de tenerlas contemplados en el sistema de gestión, en el marco de la prevención de los accidentes de trabajo o las enfermedades laborales derivadas de estos agentes infecciosos, pues que nos va a permitir evaluar la calidad y el nivel de protección y el costo-beneficio de estos productos. Por eso es importante. Aquí ves, las EPS e IPS deberán tener un manual de procedimientos para limpieza y desinfección claramente establecido. Como ustedes pueden ver, estas acciones del sistema de gestión cada vez son más grandes. Aparte de que tengo peligros psicosociales, biológicos, locativos, de fenómenos naturales, físicos, químicos, ahora biológicos. Yo digo que una IPS, algunas IPS tienen todos los riesgos, porque hasta eléctrico, porque tienen plantas, sí, pues y vial, porque tenemos también las ambulancias o tenemos lo que son los vehículos de transporte de la IPS. Yo creo que la ambulancia, la gran mayoría son contratadas, ¿no? Entonces, los vehículos de la IPS, entonces tenemos hasta seguridad vial. Aparte de eso, debo tener un manual de procedimientos para limpieza y desinfección. Entonces, aquí tenemos que ir de la mano con infraestructura. Infraestructura, pues, que nos apoye cómo mejorar, documentar este manual de procedimientos para limpieza y desinfección. ¿Sí? Listo. Precauciones estándar en atención de salud. Entonces, ojo, estas medidas de precaución estándar ya hemos venido hablando, pero es importante que tengamos un registro de sensibilización, capacitación, formación en estas medidas estándar, ¿sí? De higiene de manos, de uso de guantes, de uso de equipos y elementos de protección personal, prevención de exposición por accidentes con instrumentos cortopunzantes, cuidado para el manejo del ambiente y la ropa, los desechos de soluciones y equipos, higiene respiratoria y etiqueta de tos, limpieza e infección de dispositivos y equipos biomédicos. Es importante que nosotros tengamos ya nuestro riesgo jurídico en precaución estándar en atención de salud ya controlado, que nos permita a nosotros tener ya, bueno, es una de las labores de este año, tener ya esos elementos que están aquí establecidos. Estos son controles administrativos, ¿sí? Que están muy orientados a la capacitación que requerimos, higiene de manos, uso de guantes. Cuando muchas veces decimos capacitación de riesgo biológico, yo digo, bueno, ¿qué tipo de capacitación de riesgo biológico necesita su IPS? Porque es, no, pilas, higiene de manos, uso de guantes. Van tomando temperatura y dice, listo, necesito higiene de manos, uso de guantes, uso de EPPs, equipos, prevención de accidentes por accidentes e instrumentos cortopunzantes. ¿Listos? Bueno, otro elemento ya es la higiene de manos. Esta higiene de manos ya básicamente, yo digo que es prueba superada, la hemos venido trabajando fuertemente con la OPS, la OMS, desde marzo del 2020, cuando se declaró la pandemia. Bueno, eso lo hemos venido trabajando.
¿Qué hay que tener? Disponer los dosificadores, que tengan recarga, que tengan los carteles, los folletos igual. Muchas veces uno ya entra a algunas instituciones y ya están caídos por el tiempo, por las fechas, pero bueno, hay que recargarlos, hay que disponer de los carteles, folletos, que todos los que estén dentro de la institución puedan acatar estas instrucciones de lavado de manos con agua y jabón, así como las medidas de prevención emitidas por el Ministerio de Salud, y garantizar la disponibilidad de mascarillas quirúrgicas y de pañuelos de mano. De higiene de manos, aquí en esta resolución 2468, pues presenta nuevamente los 5 momentos, la imagen de la OMS, la OPS que hace referencia a la higiene de manos y al lavado de manos. Por eso no voy a profundizar porque son elementos que ya hemos visto. Aquí en el 8.2 habla de uso de guantes. Perdón, ustedes dicen 8.2 y el 8.1, ¿dónde está? El 8.1 hace referencia a las imágenes de la OPS y la OMS de lavado de manos. O sea, lo omití porque considero que ya ha sido de amplio conocimiento, ya casi 3 años que hemos tenido ese conocimiento de la pandemia y eso nos ha permitido pues, con suficiencia. Bueno, uso de guantes, listo. 8.2, uso de guantes. Punto A. Su función, listo, que es impedir. Yo sé que hemos tenido capacitación de uso de guantes, pero es muy importante que nuevamente una charla de 5 minutos antes del turno con sus jefes de enfermería, con los médicos, que se aseguren el uso que deben seguir para el uso de guantes. Siempre realizar higiene de manos previa a la postura de guantes o inmediatamente posterior a su retiro. Su uso no reemplaza la higiene de manos. Se debe mantener siempre guantes en atención de pacientes diferentes a las zonas anatómicas. Usar guantes solamente cuando esté indicado su uso. Los guantes deben ponerse siempre por el puño de la bata en caso que el uso de esta sea con mangas largas. Y aquí cambiar cuando se rompan. Se puede utilizar doble guante en algunas acciones cuando la autoridad sanitaria lo considere. Evite, úselos al tocar sangre, fluidos, bueno, cuando secreciones, mucosas y cambios en tareas de procedimientos en el mismo paciente después de contacto con material potencialmente infeccioso. Esta parte de guantes también ha sido uno de los elementos que hemos venido trabajando. Lo importante es reforzarlo con su personal. Yo siempre hablo de un riesgo jurídico, pero el riesgo jurídico es ir al cumplimiento del requisito legal. Yo tengo que cumplir siempre el requisito legal. 8.2, como no en 8.3 se da la prevención de exposiciones por accidentes con instrumentos cortopunzantes. ¿Cómo está mi institución en la prevención de accidentes, de exposición por accidentes con instrumentos cortopunzantes? O sea, es importante. El procedimiento, el programa de prevención de accidentes, de exposición por accidentes de trabajo, pues incluir los instrumentos cortopunzantes. Aquí va a permitir todo lo que tiene que ver con este control de eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativos y fomento de prácticas seguras que incluyen. ¿Dónde debe estar? ¿Dónde debe estar mi programa? ¿Dónde debo orientar la prevención? ¿En qué momento debo orientar mi prevención? En intervenciones quirúrgicas, al volver a encapsular las agujas, a la perforación de contenedores, en el descarte de elementos cortopulsantes, en el reembase de elementos de cortopulsantes en contenedores sin tapa, procedimientos con pacientes agitados, uso de elementos médicos de tamaño adecuado para el personal asistencial y la falta de impacto, adherencia, de llevar a cabo los procedimientos clínicos. ¿Qué se recomienda? En el manejo del ambiente. Entonces aquí ya el ministerio dice, bueno, este programa o esta prevención de exposición por accidentes con instrumentos cortopunzantes que se dan en estas situaciones, pues hay unas recomendaciones en el manejo del ambiente. Entonces aquí, desarrollar procedimientos de limpieza e inspección en las áreas del paciente. ¿Sí? Ahí es muy importante que nosotros podamos llevar a cabo
esos procedimientos de una forma adecuada. En el manejo de la ropa, manipule, transporte y proceda la ropa blanca usada de modo que se logra prevenir exposición de la piel y membranas mucosas y la contaminación de la ropa. Evita el traspaso de agentes patógenos a otros pacientes y al ambiente. Y el manejo de desechos, pues aquí ya así tenemos ambiental dentro de nuestra IPS. Considero yo, aquí está el Comité de Gestión Ambiental, que también debe ser parte de nuestro equipo, que garantice la clasificación por tipo de residuo, la identificación de los residuos por código de colores, la segregación de la fuente, transporte interno, almacenamiento temporal, transporte externo y la eliminación final. ¿Sí? Tiene manejo de equipo, manejo de soluciones y equipos, pues mantenerlos de una forma que se prevenga, se limite la transferencia de microorganismos, utilizar guantes si los equipos están visiblemente contaminados y todos los procesos de limpieza y desinfección. Bueno, ya en el número 9 vienen las medidas de control ambiental. Por eso, si hay un comité ambiental dentro de la institución que nos permita nosotros descargarles, orientarles, trabajar en equipo, las medidas ambientales en las instituciones de salud, que ellos nos ayuden a mitigar, a reducir la concentración de microorganismos, microgotas infecciosas, a controlar la direccionalidad, el flujo de aire, pues bienvenidos son, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es sentarnos con ambiental y mostrarle la resolución 2468, que es del Ministerio del Trabajo. Ellos, pues, todo lo que es el Ministerio de Ambiente son los que llevan a cabo todo ese tipo de acciones que tenemos, ¿vale? Entonces ellos plantean los siguientes requisitos para ambientes de aislamiento: que la puerta sea ajustable, que permita el cierre y el aislamiento del área, baño privado con ducha y lavamanos, antecámara entre el cuarto y el pasillo. La presión de la antecámara con relación al pasillo deberá ser negativa, precisamente tanto en la antecámara como en el ambiente de aislamiento. Retirar del ambiente del aislamiento los muebles y inserir no esenciales para que estén haciendo estorbo, que no funcionen. Y también en el aislamiento existen dos grupos de precauciones, unas que son estándar y unas basadas en la transmisión. Pues estas están más orientadas a una estrategia primaria para el control exitoso de la infección nosocomiales. Y la segunda, que son basadas en la transmisión, están muy orientadas a pacientes infectados o sospechosos de estarlo con patógenos que epidemiológicamente pueden transmitirse en las vías aéreas, gotas de contacto con la piel seca o las superficies contaminadas. Aquí ya estamos finalizando con el manejo de residuos. Este manejo de residuos, pues, insisto, si hay gestión ambiental o hay un comité de gestión ambiental dentro de nuestra institución, es muy importante. Si somos nosotros calidad ambiental, COBE, bueno, nos tocaría nosotros, pero si dentro de la institución está el comité de gestión ambiental, lo que hacemos es una reunión de señores de comité de gestión ambiental, hay una resolución, la 2468, el 1 de julio de 2022, y hay unos requisitos mínimos que debemos de cumplir dentro del manejo de residuos hospitalarios de nuestra IPS. ¿Cuáles son? Clasificación por tipo de residuo, identificación de los residuos por código de colores, segregación en la fuente, en transporte interno, almacenamiento temporal, transporte interno y eliminación de fila. ¿Sí? Porque ven ustedes, sí, si tenemos tantos elementos dentro de nuestros requisitos legales, dentro de nuestro sistema de gestión, más comunicación, más capacitación, más el manejo ambiental, seríamos solamente dedicados al control de riesgo biológico, como lo establece la resolución 2468. ¿Listos? Bueno, ¿cómo tenemos respuesta de emergencias y planes de contingencia? Aquí no va a hacer mucho énfasis. Ustedes van a tener la próxima semana un módulo de 10 horas donde van a hablar las 10 horas de respuesta de emergencias y plan de contingencia en el sector salud. ¿Sí? ¿Qué van a encontrar? ¿Qué van a llevar a cabo? ¿Cómo van a planificar todos los elementos de nuestro plan de emergencias y planes de contingencia? ¿Cómo vamos a llevar a cabo todo lo que tiene que ver con
la identificación de amenazas, el accidente de trabajo, las contingencias de fuego, la inundación, la violación de seguridad, explosión, pérdida potencial de agentes biológicos, la dependencia, instalaciones físicas, fallas de suministro. El objetivo es que el facilitador que viene la próxima semana puedan revisar cada uno, puedan mirar y llevar a cabo este requisito, el número 11, en su sistema de gestión. Él les va a empezar a hablar puntualmente de cómo dentro de las IPS se diseña el sistema de emergencias y atención de desastres en el sector salud. Ustedes dicen, no, yo ya lo tengo, listo, no pasa nada. Lo que hacemos es ese base marketing de los elementos que debemos de tener en nuestro sistema de gestión. Esos elementos son los que establece en la resolución 2468. Bueno, ustedes, como IPS, deben asegurarse que los riesgos biológicos se tengan en cuenta al preparar e implementar planes de emergencia. Es lo que siempre le digo a las organizaciones dentro del proceso. Cómo se debe dar a cabo y cómo se va a atender esa violencia inesperada por agentes biológicos desconocidos, agentes biológicos que se esperan que no sean violentos. Y la organización debe garantizar que se establezca un sistema eficaz para las necesidades médicas y ambientales, como la atención médica inmediata a trabajadores. Yo también le puedo llamar MEDEVAC, cuando vamos a la atención y la evacuación de un trabajador y o contratistas lesionados. ¿Listos? Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Ya nos falta poco para finalizar nuestra resolución. Yo creo que ya nos quedan 3 diapositivas, 4 diapositivas, más lo que vamos a ver ya a nivel final. Nos quedamos en esta parte de las buenas prácticas metodológicas y soluciones estándar. Mañana vamos a ver ya la parte final, que está muy orientada a lo que tiene que ver con el reporte del accidente de trabajo y enfermedad laboral. Vemos una parte del virus SARS-CoV-2, 2 diapositivas, y nos enfocamos a la guía del Ministerio de la Inspección y Control, y ahí empezamos a comparar nuestros estándares, a verificar qué necesitamos de los estándares de acuerdo a la inspección y control y generar todos esos documentos que nos haría falta desde el punto de vista de las evidencias a nivel de inspección y vigilancia. ¿Listos? Nos veremos mañana. Yo mediante, por favor, mañana una recomendación muy importante es que mañana tengan celular a la mano. Traigamos el celular porque vamos a utilizar el celular. ¿Listos? Vale. Muchísimas gracias, Ronza Manuel. Y nos veremos el día de mañana.